sí, empecé para compartir pantalla. Comenzar. Ya, bien, empezamos. El título de esta noche es El ecumenismo en las versiones de la Biblia. Sabemos hoy día que la palabra de Dios está siendo atacada por de diferentes formas, ya sea escrita o sea hablada. Y voy a compartir con ustedes un versículo bíblico donde está en Juan 3:19, dice: Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. La palabra de Dios es la luz, ¿no? Es la luz del mundo, es la luz que nos alumbra nuestro sendero y nuestro caminar cristiano. Dice: lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrará mi camino, ¿no? La Biblia, a través de la historia, ha sido atacada tanto que las personas, los mártires, fueron quemados por haber hecho las traducciones de la Biblia. La Biblia se conocía antes como un lenguaje que era el latín, donde nadie podía acceder a las escrituras. Pero los reformadores, a través de la historia, ahí, por ejemplo, tenemos a Juan Wycliffe, tenemos a Hus, Jerónimo, a Tyndall. Tyndall, por ejemplo, él tradujo la Biblia de latín al inglés, ¿no? Y de ahí han venido ya varias traducciones bíblicas. Pero yo quiero compartir con ustedes también lo que dice el espíritu de profecía. Está en el conflicto de los siglos en la página 67, dice: aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. En todas las edades hubo testigo de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. Nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a estos hombres. Se les marcaba como a herejes. Los móviles que los inspiraban eran impugnados, su carácter difamado y sus escritos prohibidos, adulterados o mutilados. Sin embargo, permanecieron firmes y de siglo en siglo conservaron pura su fe, como herencia sagrada para las generaciones futuras. La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético, bien se tratase de personas o de escritos. Conflicto de los siglos, página 67. El espíritu de profecía nos dice que muchos reformadores que trataron pues de dar a conocer al pueblo la palabra de Dios en su lengua original, Roma o el papado, por simplemente predicar la palabra de Dios, lo llamaban herejes, ¿no? Y los quemaban vivos, los torturaban, los quemaban, no solamente a ellos, sino también a las mismas Biblias o los libros que ellos escribían. Veamos qué más dice el Espíritu de Profecía. Entre las causas principales que motivaron la separación entre la verdadera Iglesia y Roma, se contaba el odio de esta hacia el sábado bíblico, como se había predicho en la profecía. El poder papal echó por tierra la verdad. La ley de Dios fue pisoteada, mientras que las tradiciones y las costumbres de los hombres eran ensalzadas. Es lo que pasa hoy día, ¿no? Hoy día muchas veces vemos las tradiciones del hombre y ya no vemos lo que dice el Espíritu de Profecía o la Biblia. No solamente en las iglesias protestantes, sino también se ve en la iglesia católica, ¿no? Que es la iglesia romana. Los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. Centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración, y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. Pedro Baldo era una persona en su tiempo muy adinerada, y él vendió todas sus propiedades y se quedó solamente con algo para poder vivir.
y él tenía un grupo pues de estudiantes de la Biblia y le llamaban en ese tiempo los valdenses. Ellos tenían la Biblia original, ¿no? La Biblia, y ellos fueron traduciéndola en manuscritos. El Espíritu de Profecía nos dice en el capítulo 4, hay una historia ahí, ¿no? Que habla de ellos, capítulo 4 del conflicto de los siglos. Estos valdenses vivían en cuevas, vivían en las montañas, y en esas cuevas, en esas montañas, sin luz, solamente con una antorcha que se alumbraban, ellos escribían la Biblia, eh, ellos la escribían porque lo tenían en su mente, o sea, habían memorizado tanto la Biblia que escribían los capítulos completos. Por más que quemen la Biblia, ellos siempre escribían y lo traducían y salían a predicar, lo enrollaban, se lo colgaban en sus cuellos y se iban a vender sus botones, agujas, ungüentos. Y cuando alguien les decía, ¿qué más tienes para que me vendas? Ellos decían, tengo una joya preciosa, pero si es que no me delatas, yo puedo enseñarte esa joya preciosa. Y puedo entrar a tu casa porque en la calle me pueden ver esa joya y me pueden asaltar. Y entonces despertaba esa curiosidad y los hacían entrar. Cuando ya estaban en la casa, ellos sacaban pues de sus ropas un rollo, ¿no? Un manuscrito a mano, ellos escribían a mano porciones de la Biblia. Le decía, le decía que los valdenses, ellos escribían pues la Biblia a mano, en papiros, ¿no? Y ellos se escondían en cuevas, en montañas, porque eran personas que los perseguían. Y entonces cuando ellos salían a predicar, ellos vendían ungüentos, botones, eran como mercaderes. Y cuando la persona le decía, ¿qué más tienes para venderme? Ellos decían, tengo una joya preciosa y no te lo puedo enseñar en la calle, pues, ¿no? Y permíteme ingresar a tu domicilio para enseñarte. Entonces los hacían ingresar y cuando ya estaban adentro, ellos sacaban de sus ropas, sacaban los rollos, que eran los textos de la Biblia, ¿no? Tenían capítulos enteros. Entonces, solamente así ellos podían predicar el Evangelio. Pero cuando eran descubiertos, pues ellos corrían el riesgo de que los agarraban prisioneros, los torturaban y los quemaban. Por eso los valdenses, ellos fueron pues los pioneros del Evangelio, ¿no? En esa época. Está en el Conflicto de los Siglos, página 71. Toda la historia de ustedes lo pueden encontrar en el capítulo 4 del Conflicto de los Siglos. Sigue diciendo el Conflicto de los Siglos, en la misma página dice, durante siglos de oscuridad y apostasía hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma, que rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes y que guardaron el verdadero día de reposo. Conservaron su fe en medio de la más violenta y tempestuosa oposición, aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. A mí me sorprende bastante cómo ellos pues defendieron, ¿no?, la palabra de Dios con esa firmeza, hasta con su propia vida. A veces yo me pongo a pensar y digo, ¿defenderemos nosotros así la palabra de Dios o no la defenderemos? Solo Dios sabrá, ¿no? Sigue diciendo, pura, sencilla y ferviente fue la piedad de estos discípulos de Cristo. Apreciaban los principios de verdad más que las cosas, las tierras, los amigos y parientes, más que la vida misma. Trataban ansiosamente de inculcar estos principios en los corazones de los jóvenes. Desde su más tierna edad, estos recibían instrucción de las Sagradas Escrituras y se les enseñaba a considerar sagrados los requerimientos de la ley de Dios. O sea, ellos preparaban incluso a sus hijos desde muy pequeños. Ellos estaban aptos ya para predicar desde muy tierna edad. Los ejemplares de la Biblia eran raros, por eso se aprendían de memoria sus preciosas palabras. Muchos podían recitar grandes porciones del Antiguo Testamento y del Nuevo. Los pensamientos referentes a Dios se asociaban con las escenas sublimes de la naturaleza y con las humildes bendiciones de la vida cotidiana.
Los niños aprendían a ser agradecidos a Dios como al dispensador de todos los favores y de todos los consuelos. Conflicto de los siglos, página 72. Los valdenses habían sacrificado su prosperidad mundana por causa de la verdad y trabajaban con incansable paciencia para conseguirse el pan, aprovechaban cuidadosamente todo pedazo de suelo cultivable entre las montañas y hacían producir a los valles y a las faldas de los cerros menos fértiles. La economía y la abnegación más rigurosa formaban parte de la educación que recibían los niños como único legado. Qué sorprendente, ¿no? Ellos vivían prácticamente de lo que cultivaban en los cerros, en la falda de los cerros. No desperdiciaban ni siquiera un centímetro de tierra. Y ellos enseñaban a los niños e incluso, ¿no? Escribían la Biblia de memoria. Se sabían pues los capítulos enteros. A veces nosotros con ajustes aprendemos un versículo de memoria, ¿no? O cuando en la escuela sabática nos dicen, a ver, hermano José, díganos el versículo de memoria de la escuela de la semana. Agarramos el folleto y lo leemos, ¿no? Ni siquiera lo decimos de memoria. Qué sorprendente estos hombres cómo memorizaban la palabra de Dios y lo escribían. Dice, trabajando con paciencia y tenacidad en profundas y oscuras cavernas de la tierra, alumbrándose con antorchas, copiaban las sagradas escrituras versículo por versículo y capítulo por capítulo. Así proseguían la obra y la palabra revelada de Dios brillaba como oro puro. Pero solo los que se empeñaban en esta obra podían discernir cuánto más pura, radiante y bella era aquella luz por efecto de las grandes pruebas que sufrían ellos. Ángeles del cielo rodeaban a tales fieles servidores. Conflicto de los siglos, página 75. Satanás había incitado a los sacerdotes del Papa a que sepultaran la palabra de verdad bajo los escombros del error, la herejía y la superstición, pero ella conservó de un modo maravilloso su pureza a través de todas las edades tenebrosas. Se dice pues que la palabra de Dios va a ser quitada, ¿no? Pero ¿será que la Biblia nos la van a quitar de nuestras manos? ¿O será que nos van a bloquear en los celulares para no tener la aplicación de la Biblia? No sabemos cómo ir a hacer. Pero yo les digo ya, les adelanto, y más adelante ustedes van a ver las diapositivas, cómo la palabra de Dios está siendo mutilada en diferentes versiones de la Biblia moderna. Hay muchas Biblias ahorita que están circulando en las librerías cristianas. Tenemos, por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy, tenemos la Biblia traducción del lenguaje actual, tenemos la Biblia nueva versión internacional, tenemos la Biblia Jerusalén y muchas versiones. Entonces yo he sacado de esas Biblias versículos y capítulos cómo han sido cambiadas y cómo han sido mutiladas. Pero veamos qué más tenemos acá. Miren, esta es una imagen de los reformadores, cómo ellos eran quemados, ¿no? Esta es una imagen que saqué del internet, haciendo memoria de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue una época en donde los cristianos fueron quemados vivos con sus Biblias durante 3 años y medio. Y acá tenemos, ¿no?, una imagen que ilustra, claro que no es de la Biblia exactamente, pero es una idea de cómo ellos quemaban la palabra de Dios. La querían destruir a como dé lugar, pero la palabra de Dios nunca será destruida. Perdura para siempre, dice la palabra de Dios. Y uno de los temas es la Biblia, traducción, lenguaje actual. En la traducción lenguaje actual, en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 1, dice, el domingo, al amanecer, cuando ya había pasado el tiempo del descanso obligatorio, María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba de Jesús. Miren, lo que sorprende acá en la Biblia traducción del lenguaje actual es cómo están utilizando la palabra domingo. Si nosotros tenemos la Biblia en la mano, en Mateo 28:1, no dice el día domingo. En la versión de Reina Valera, versión 60, dice la palabra de Dios en Mateo 28. Vamos a ir a la Biblia.
Ustedes pueden estar con su Biblia ahí, pueden ir, yo tengo acá la mía y dice lo siguiente, Mateo 28, versículo 21, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Pero acá vemos ya claramente que han puesto la palabra domingo. Sabemos que en la creación de Dios, cuando empezó a hacer, ¿no? Dice, y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día, y así iba pasando, ¿no? Tercero, cuarto, quinto, sexto. El único día que tiene nombre, según la Biblia, es el sábado, y la Biblia lo llama Shabbat. En ninguna parte de la Biblia yo he leído y fue la tarde y la mañana el día lunes, y fue la tarde y la mañana el día martes, y así hasta llegar al día sábado. Pero acá, la traducción lenguaje actual, ya le ponen al primer día de la semana con un nombre específico como es el domingo. Otro versículo más dice en Marcos 16:2. Así que el domingo en la mañana, cuando el sol apenas había salido, fueron a la tumba de Jesús. Y otra más, el domingo muy temprano, después que Jesús resucitó, se le apareció a María Magdalena. Tiempo atrás Jesús había expulsado de ella a 7 demonios. Marcos 16:9. Miren, ya son 3 versículos que están utilizando la palabra domingo. Veamos acá, es la Biblia traducción lenguaje actual. El domingo al amanecer las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar los perfumes que habían preparado. Lucas 24:1. El domingo muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde había puesto a Jesús. Al acercarse se dio cuenta de que había movido la piedra que tapaba la entrada de la tumba. ¿Por qué creen ustedes que los hermanos evangélicos dicen al día domingo como el día del Señor, ¿no? Porque Jesús resucitó el domingo, dicen ellos, igual que el catolicismo. Otra más, en Juan 20:19. En la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa, las puertas de la casa estaban bien cerradas, porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo que Dios los bendiga y les dé paz, ¿no? Eso cuando estaban en el aposento alto. ¿Habrá más? Claro que sí. Miren, tenemos acá 3 más. Hechos 27. El domingo nos reunimos en uno de los pisos altos de una casa para celebrar la cena del Señor. Había muchas lámparas encendidas. Como Pablo saldría de viaje al día siguiente, estuvo hablando de Jesús hasta la medianoche. En 1 Corintios 16:2 dice, es decir, que cada domingo cada uno de ustedes debe apartar y guardar algo de dinero según lo que haya ganado. De este modo, no tendrán que recogerlo cuando yo vaya a verlos. Y en Apocalipsis 1:10, sabemos que en Apocalipsis 1:10 el profeta Juan dice, estuve en el día del Señor, ¿no? En el Espíritu, en el día del Señor. Pero acá ya lo han puesto el día domingo. Miren, dice, pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte, quien sonaba como una trompeta. Apocalipsis 1:10. Hemos visto que la palabra domingo está en la Biblia. Antes nosotros, cuando salimos a dar estudios bíblicos, siempre decimos que el día del Señor es el día sábado, porque es bíblico, es bíblico. Jamás en la Biblia hemos encontrado la palabra domingo. Incluso, no sé si ustedes habrán escuchado a un pastor que decía siempre, demuéstrame con la Biblia que existe la palabra domingo y al que me enseñe, yo le doy $1,000 en un sobre. No sé si habrán escuchado un pastor que predicaba sobre el sábado, decía, ¿no? Demuéstrame con la Biblia que el domingo está en la Biblia. Y si ustedes me lo demuestran bíblicamente, yo les doy $1,000 o $1,000. Pues, ¿qué pasaría si alguien tiene esta Biblia? Ya lo está demostrando, que el día domingo es bíblico. Y nosotros ya no podemos refutar nada, porque está en la Biblia. Está en la Biblia. Claro que no es la Reina Valera, pero es la Biblia traducción lenguaje actual. Y esa Biblia, eh,
¿Quién la avala? Las Sociedades Bíblicas Unidas, ¿no? Las Sociedades Bíblicas Unidas. ¿Qué más tenemos en la Biblia? Reina Valera 1960. En Mateo 20:16 dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esa traducción es correcta. Mateo 20:16. Sin embargo, en la NBI, que es la nueva versión internacional, dice, así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Y ahí queda, ahí queda. Han quitado la frase donde dice, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Entonces vemos ahí una mutilación clara de la Biblia Nueva Versión Internacional. Tenemos, dice, de acuerdo a Mateo 17:21, ¿qué dos cosas se requiere para expulsar un demonio? Vamos a ver qué dice la Biblia. En la Reina Valera, versión 60. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahí recordemos que había un endemoniado y los discípulos no podían quitarle los demonios a esa persona. Y se van donde Jesús y Jesús, ¿no? Le dice, hombre de poca fe, y va y a este hombre lo sana, ¿no? Pero dinos cómo hiciste. Jesús le dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, para quitar a un demonio, para orar para una persona se sane, hay que orar y hay que ayunar. Veamos qué dice la Biblia NBI, que es la nueva versión internacional. No existe. Si usted tiene una Biblia nueva versión internacional, busque Mateo 17:21 y no lo va a encontrar ese versículo. Así de simple, no lo va a encontrar. ¿Qué más tenemos? Negación de la segunda venida de Cristo. Hermano José, Vamos a... ¿Sí, hermano? disculpe que me interrumpa. Una pregunta. ¿Y usted sabe cuál es o sea, por qué es que, o sea, cuál es la motivación para suprimir ciertos versículos o quitar de ciertos versículos una parte del texto? O sea, ¿qué es lo que quieren o qué mensaje quieren ocultar o qué quieren transmitir cuando hacen eso? Simplemente están atacando la palabra de Dios, quieren imponernos la ley dominical como algo establecido en la Biblia, porque la Biblia no nos la van a quitar como antiguamente pues nos quitaban la Biblia y la quemaban como ocurrió en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa quemaban Biblias, quemaban cristianos, quemaban iglesias y fue la única nación que declaró en su constitución que no existía Dios. Y fue la única nación que trataron de cambiar los 7 días de la semana por 10 días de la semana. Y incluso para ellos no había Dios. Y su único Dios era la Dios razón, ¿no? La diosa razón. Entonces, Satanás muy hábilmente está tratando de quitarnos la Biblia de esta manera, mutilando la Biblia, quitando versículos, incluso cambiando textos. Vamos a ir viendo más textos que claramente se ve cómo Satanás está atacando la palabra de Dios. Sabemos que Jesús viene pronto, su venida es inminente. Eh, Jesús va a venir, no sabemos el día ni la hora, pero la Biblia está negando la venida de Cristo, no la Biblia que tenemos, no la King James, que se pega más al original griego, ¿no? Ni tampoco la Biblia. Hay una Biblia que también no la conozco yo, pero que existió, no sé si está en Inglaterra o en Europa estará, la Biblia de los valdenses. Ellos tenían su Biblia, la King James, y también la que se acerca más a las versiones originales es la Biblia Reina Valera de 1909 y la que tenemos, ¿no? La versión 60. Vamos a ver Mateo 25:13. Dice la palabra de Dios en la Reina Valera versión 60. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, no sabemos el día ni la hora.
y hay que estar velando, hay que estar orando, tener la lámpara encendida, y no sé cómo las vírgenes insensatas, ¿no? Pero veamos qué dice la Biblia, NBI. Por tanto, agregó Jesús, manténgase despiertos porque no saben ni el día ni la hora. ¿De qué está hablando ahí? Si yo soy un estudiante de la Biblia y nunca me han dicho que va a venir Jesús, no sabría yo cómo interpretar este versículo. ¿De qué cosa está hablando? Ahí dice simplemente manténgase despiertos porque no saben ni el día ni la hora. ¿Pero de qué? ¿Qué va a haber ese día? ¿Qué va a haber esa hora? Simplemente no está. Han obviado la palabra que dice en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esto me hace acordar cuando Satanás en la tentación, en la tentación de Jesús, cuando se le aparece en el desierto, está en Mateo 28, Mateo, no, a ver, Mateo, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Mateo 28 no es. Mateo, a ver, permítame. Mateo 25. Mateo 25, la tentación de Sí, Jesús. No, mira, Mateo 11. No, perdón. Perdón. A ver. Mateo 4, ¿no es, hermano? Sí, Mateo 4 es. Mateo 4. Mateo 4, miren lo que dice Mateo 4. Dice en el versículo 6. Perdón, versículo, sí. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Mira, Satanás está utilizando la Biblia. Escrito está. ¿Dónde está escrito? Voy a seguir leyendo. Dice, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Miren, acá hay dos cosas muy importantes. Satanás le dice, escrito está, y Jesús le dice, escrito está también. Y Satanás dice, está utilizando acá un versículo de un Salmos, el Salmos 91. Vamos a ir al Salmos. Salmo 91 en el versículo 11. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Y miren lo que el diablo no citó, es lo que voy a leer a continuación. Que te guarden en todos tus caminos. Esa frase el diablo quitó en la tentación de Jesús. En Mateo 4 se dice, a sus ángeles mandará acerca de ti. El Salmo 91, 11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Hasta ahí va bien. A continuación, el enemigo le dice, en sus manos te sostendrán. Y el Salmos 91 sigue diciendo, que te guarden en todos tus caminos. Esa frase, Satanás no lo menciona. O sea, el diablo es tan astuto que cambia la Biblia, la palabra de Dios, lo tuerce, ¿no? Como dice el apóstol Pedro, para su propia perdición. Muchos tuercen la Biblia para su propia perdición. Entonces, uno de los motivos por el cual Satanás está atacando la Biblia es justamente para que nosotros no conozcamos la verdad y no seamos salvos. Acá en la nueva versión internacional está bien claro lo que está escrito acá dice. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. ¿Pero de qué? ¿De qué está hablando la Biblia ahí? Pero si yo voy a la Reina Valera, versión 60, ahí sí voy a saber en que el Hijo del Hombre ha de venir, porque la venida de Cristo es inminente, pero Satanás no quiere que venga. Él siempre quiere mantenernos adormecidos. ¿Tenemos más? Algunos ejemplos de mutilación de versículos en la Biblia. Miren, Reina Valera 60. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Esta cita de la Biblia lo leí en uno de los libros de la hermana White, donde ella dice que la venida de Cristo es inminente y que va a venir a salvar lo que se había perdido, ¿no? Pero si leemos el Espíritu de Profecía y leemos Reina Valera versión 60,
o la King James, o la Biblia Valera de 1909, vemos de que la hermana White está concordando con la Biblia, no está contradiciendo la Biblia. Pero ¿qué pasaría si yo no tengo esa versión y tengo las versiones, por ejemplo, la nueva versión internacional? Simplemente Mateo 18:11 está eliminado, no lo vamos a encontrar. Ni siquiera en Mateo 18:10, ni siquiera en Mateo 18:12. Simplemente Mateo 18:11 no existe en la nueva versión internacional, se saltea. En la traducción lenguaje actual tampoco existe. O sea, Jesús no viene a salvar a los perdidos. ¿Se dan cuenta? En la Biblia, Dios habla hoy, tampoco existe ese versículo. En la Biblia, Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, tampoco aparece. En la Biblia latinoamericana del año 95, que es la versión católica, tampoco está. Entonces, ¿qué está pasando con estas traducciones modernas? Simplemente que es un ataque del enemigo. Pero ¿quiénes son los que editan las Biblias? Bueno, sabemos de que los jesuitas se han metido en todo sitio y ellos son los que están atacando, pero nosotros no nos damos cuenta. Y lo que más me llama a mí la atención es de que estas Biblias, como es la NBI, la traducción lenguaje actual, Dios habla hoy, estas Biblias aparecen en nuestros folletos de la escuela sabática. Yo estuve indagando, quería saber qué habían, porque hubo un simposio sobre las versiones de la Biblia en la Universidad Peruana Unión, donde defendían la NBI, pero analizándola y leyendo sus versículos, pues vemos de que hay versiones, hay capítulos y versos que están mutilados, que no aparecen. ¿Con qué intención lo harán? Ya sabemos. A ver, ¿a quién debemos confesar nuestros pecados? ¿Qué dice hermano José Varela? ¿Debemos confesar nuestros pecados ante un sacerdote? No, por supuesto que no. Adiós. Por supuesto que no, ¿verdad? ¿A quién debemos confesar los pecados? Es a Dios. Porque así dice la Biblia en su versión correcta. En Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Acá no habla de pecados, acá habla de ofensas. Si yo ofendí a un hermano, pues tengo que confesarle que lo acabo de ofender y tengo que pedirle perdón. Y dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿correcto? Veamos qué dice la NBI. Dice, por eso, confiésense unos a otros sus pecados. Ah, caramba, lo dice la Biblia. O sea, yo tengo que confesar mi pecado, hermano José Valera, hermano, me voy a confesar ante usted porque he pecado. Dice, y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Con este versículo, prácticamente un hermano de una iglesia católica me va a decir, mira, ve, en la Biblia dice que hay que confesar nuestros pecados. Y yo me confieso ante un sacerdote porque acá dice en la Biblia. ¿Se dan cuenta cómo el enemigo está atacando ya la Biblia? No la van a quemar, no nos van a quemar, pero sí están ya quitándonos, adulterando de una manera muy sutilmente para no conocer la verdad. La confesión de pecados es a Dios, ¿no? A Dios. Nosotros no debemos confesar nuestros pecados a ningún ser mortal, que también porque todos somos pecadores. Pero acá en la Biblia, NBI me dice que yo debo confesarme mi pecado a otro, a otro. Confiésense unos a otros sus pecados. Ahora yo entiendo por qué en los campamentos, a veces cuando hacen el espacio ¿cómo le llaman? Cuando estamos en la escuela sabática, sociabilizar, ¿no? Vamos a sociabilizar antes de empezar la escuela sabática. Hermano José, ¿cómo le fue la semana? Bien, hermano. A ver, cuéntenos, hermano, de repente ha tenido un problema, de repente se peleó con alguien. Mira, cómo ya muy sutilmente. Entonces hay hermanos que se levantan y dicen, sí, hermano, tuve un problema, bueno, no, una persona me empujó y yo me enojé y también lo empujé y lo agarramos como broma, pero ¿qué están haciendo? Están confesando sus pecados, ¿no? Entonces acá
no podemos refutar a ningún católico porque dice la NBI que debemos confesar nuestros pecados entre nosotros, y es una manera incorrecta, ¿no? Otra versión es de Santiago 5:16. En la Biblia Dios habla hoy, dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados. Ya no solamente la NBI, ahora la Biblia Dios habla hoy dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados. La traducción lenguaje actual dice, por eso confiesen sus pecados unos a otros. Ya van 3 Biblias, ¿eh? La Dios habla hoy, la traducción lenguaje actual y la NBI, que muy sutilmente nos motivan a leerlo en la escuela sabática. Si ustedes abren su escuela sabática, hermanos, no es que yo esté en contra de la escuela sabática, no confundan eso, pero muy sutilmente nos están metiendo estas Biblias ecuménicas que nos llevan al error, ¿no? Al error. La Biblia Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Por lo tanto, confiesen abiertamente sus pecados, o sea, abiertamente, ni siquiera en un confesionario, ¿no? Unos a otros. La Biblia de las Américas. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. Y la Biblia Jerusalén del año 1998 dice, confesaos pues mutuamente vuestros pecados. Miren, usted, hermano, pueden descargar estas Biblias en Play Store, ¿no? Y ahí ustedes pueden corroborar lo que yo les estoy diciendo. Yo lo he corroborado, por eso es que lo he colocado acá. Y acá están prácticamente transgiversando lo que dice Santiago 5:16, ¿no? Dice, acá nos están motivando a que debemos confesar nuestros pecados. Ahora, para quién no hay ninguna condenación. En Romanos 8:1. La versión correcta de Reina Valera dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero tenemos la NBI que nos dice lo siguiente, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Dice, los que están unidos a Cristo Jesús, nada más. Eso es todo. ¿Se dan cuenta cómo mutilan lo que dice? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la... O sea, todos son... ¿Se acuerdan que el Papa dijo una vez que todos somos hijos de Dios? Y abrazaba a los judíos, a los musulmanes, a los budistas, a los católicos, a los protestantes, ¿no? Decía, porque todos somos hijos de Dios. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia, el Hijo de Dios es aquel que entrega su vida a Cristo, aquel que se bautiza y aquel que sigue los principios cristianos, los mandamientos, ¿no? La NBI está prácticamente mutilando, dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación, o sea, yo soy salvo porque si yo creo en Cristo, pues estoy unido a Cristo, yo puedo hacer lo que yo quiero. Pero, ¿por qué? Porque cortaron lo que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se dan cuenta? ¿Debemos consultar a los adivinos o a Dios, hermanos? Cuando tenemos problemas, por ejemplo, hay mucha gente que se va a los adivinos, ¿no? A los hechiceros, que le lean las cartas, que le lean la mano. Y a Los ver, agoreros. si quiero que otros usan piedras, dados, ¿no? Otros usan humo, no sé, tantas cosas que usan los brujos para leer el futuro. Dice, debemos consultar a los adivinos y encantadores, ¿qué dice la Biblia? Nueva versión internacional dice, si alguien les dice, consulten a las pitonisas y a los agoreros que susurran y musitan, ¿acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? Tiene que ver mucho, hermanos, los signos de puntuación, de admiración, de interrogación. Acá está, dice, miren, dice, consulten, dice, si alguien les dice, consulten a las pitonisas y a los agoreros que susurran y musitan, ¿acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos?
La cita tiene dioses, o sea, varios. Así es, ¿no? Y mira, y dice, traducción lenguaje actual, dice, seguramente la gente les dirá, todos los pueblos consultan a sus dioses y les piden instrucciones o mensajes. Vayan ustedes y consulten a los brujos y adivinos para que les digan qué va a suceder. Hay un punto aparte y dice, pero no hagan caso, son puras tonterías. Isaías 8:19. Isaías 8:20 no existe, ni en la NBI, ni en la traducción lenguaje actual. ¿Qué dice Isaías 8:20? A la ley y al testimonio. Si no hablan de acuerdo a esto es porque no les ha amanecido. Ese versículo no existe en la traducción lenguaje actual y tampoco existe en la nueva versión internacional. Veamos más. La Reina Valera, la versión correcta, dice, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, miren lo que dice la idea, digan ustedes, respondan, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? O sea, el pueblo, ¿a quién le consulta? A Dios. ¿Para qué va a ir a consultar a los muertos y a los vivos? ¿No? Esta es la versión correcta. La nueva versión internacional, ya lo leí, lo vuelvo a leer, dice, para ver la diferencia, ¿no? Si alguien les dice, consulten a las pitonisas y a los agoreros que susurran y musitan, ¿acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿qué están con ese versículo que les acabo de leer? En la NBI y también en la Biblia, traducción lenguaje actual, ¿qué están fomentando ahí? El espiritismo. Ujú. El espiritismo, hermanos. Y Dios aborrece y abomina a los que practican el espiritismo, ¿no? ¿Pueden hablar los muertos? ¿Qué dicen ustedes? Hay mucha gente que va Ney. a los espiritistas, hacen sesiones en una mesa redonda, se agarran las manos y convocan al espíritu, ¿no? Y el espíritu viene y les habla, ¿no? Pero esos ya sabemos que no son espíritus de los muertos, son espíritus de demonios. Entonces la Biblia nos dice, la NBI, en Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe Abel, coma, a pesar de estar muerto, coma, habla todavía. O sea que Chus. Abel está muerto, pero sigue hablando. Es una versión incorrecta de la Reina Valera. Miren, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Recuerdan que Caín y Abel hacían sus ofrendas a Dios? Abel ofreció pues en el sacrificio de su cosecha lo mejor que tenía, ¿no? Pero Caín, no, Abel ofreció un corderito, ¿no? El mejor cordero. Y Caín ofreció las obras de su cosecha, ¿no? Y eso no le agradó a Dios, ¿no? Entonces acá dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Pero ¿de qué está hablando? De las ofrendas de Abel, de las ofrendas. O sea, el testimonio de Abel, ¿no? Abel murió, pero dejó un bonito testimonio. Y las ofrendas que daba a Dios, pues es de las ofrendas que nosotros debemos dar lo mejor a Dios, porque para Dios hay que darle lo mejor que tenemos, ¿no? Pero la NBI ya lo ha cambiado todo. Y dice, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. ¿Cómo se debe leer la Biblia? Según Isaías, dice, no, línea tras línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, ¿no es cierto? Pero Sí. vamos a ver la traducción lenguaje actual. Miren cómo ellos dicen. Isaías 28:13. Por eso Dios les hablará
como si fueran unos niños que empiezan a caminar, se caerán de espaldas, se lastimarán. ¿Cómo se debe leer la Biblia? Estábamos, ¿no? El lenguaje actual dice, por eso Dios les hablará como si fueran unos niños que empiezan a caminar, se caerán de espaldas, se lastimarán y no podrán levantarse. Así dice en Isaías 28:13 en el lenguaje actual. Pues ¿cómo lo pueden interpretar ustedes? De que si yo leo la Biblia, pues me voy a caer de espaldas, me voy a lastimar, cuando no es así. La nueva versión internacional dice, pues la palabra del Señor como ellos será, también A, B, C, H, D, A, E, I, O, U. Un poquito aquí, un poquito allá, para que se vayan de espaldas cuando caminen y queden heridos, enredados y atrapados. Mira, yo sé que la Biblia se lee así. Reina Valera dice, Isaías 28:13, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Se acuerdan que Pablo decía, no? Preso estoy con Cristo, ¿no? Pero vemos acá en la otra versión, donde en Isaías 28:13, ¿cómo decir? Pues la palabra del Señor para ellos será también A, B, C, H, D, A, I, O, U. No le encuentro yo una lógica, ¿no? Porque si ustedes estudian el Espíritu de Profecía, la hermana White dice, pues, línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, ¿no? La manera, incluso en los estudios que hacemos a nuestros amigos con la fe de Jesús, citamos Isaías 28:13 de manera correcta, ¿no? ¿Cómo se estudia la palabra de Dios? Pues la palabra pues, de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados. Cuando uno dice que la palabra de Dios penetra hasta los tuétanos, ¿no? Y cuando uno conoce a Cristo, uno se quebranta, hasta llora. Yo me acuerdo cuando yo conocí la palabra y estaba en la iglesia y acudí al llamado que hizo el pastor, y yo me quebranté, me quebré, pero como un niño lloraba y no sabía por qué lloraba. Como cuando el Espíritu Santo te toca, te quiebra de tal manera que lloras, ¿no? Sí. Y quedas preso, pero en la palabra de Dios, ¿no? Eres un prisionero de Cristo, porque te enamoras de su palabra, te enamoras de Él. Y bueno, pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes, ¿no? Y también quería leerles también un versículo en la Biblia donde dice en Apocalipsis, vamos a ir a Apocalipsis en el capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. En el versículo 18, versículo 18, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Nadie tiene la autoridad de añadir y de quitar. Así es lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es todo, hermanos. Espero que les haya servido como una meditación y poder analizar más las versiones de las Biblias que tenemos a nuestro alcance.